Lo que les voy a compartir forma parte, una parte pequeña de mi tesis de doctorado, que ya la entregué, así que espero concluir este año ese gran proceso. Y es una investigación, me hace mucho sentido y gracias, ¿dónde está Katia? Katia. O sea, me dio un muy buen pie a lo que yo voy a plantear. Es una experiencia de una metodología B-Learning que creo que responde a las inquietudes y el buen análisis del contexto internacional que hizo Katia. ¿Ya? Entonces, para eso, justamente, yo quiero ver cuál es el contexto, desde una perspectiva, el contexto internacional de la educación superior y en particular haciendo doble clic en las tecnologías. Katia lo está haciendo, ¿cierto? Haciendo el doble clic en otros aspectos porque en buenas cuentas coinciden. Les voy a contar el objetivo de la investigación, el marco de referencia, el diseño y los resultados de discusión. Más en detalle está desarrollado en el libro, en la página 129, si no me equivoco. Y por lo tanto, yo voy a presentar acá datos que no están allí para no repetirme con lo que está escrito. Entonces hay muchos datos que yo los voy a mencionar, pero que están escritos en el documento, entonces, para que así lo lean. Blended Learning, B-Learning, mixto, combinado, semipresencial, tiene una docena de sinónimos. Pero ¿cuál es el...? Va en un rango desde la clase enteramente tradicional hasta la clase full online. Y aquí me quiero retomar de algo que planteó permanentemente Katia, de la sala de clase. Y yo lo que quiero plantear, que la sala de clases se amplió. No es solo esta la sala de clase, sino que a través de B-Learning o a través de las tecnologías, la sala de clases se amplió. Por lo tanto, en mi criterio también, el rol facilitador del profesor es diseñar situaciones de aprendizaje para que el alumno aprenda en la sala de clase. Y si la sala de clase se amplió, ¿dónde tiene que aprender? Aquí y afuera, en su casa, a través de las tecnologías, en el caso, por ejemplo, de INACAP, que ha implementado una estupenda plataforma tecnológica a través de la plataforma tecnológica. Por lo tanto, ahora el concepto B-Learning, los autores no logran ponerse de acuerdo, pero sí lo que hay de acuerdo es que es un rango entre lo solamente presencial y lo full online. ¿Qué ventaja aporta el B-Learning? Me aporta a la evidencia de desempeño, mejora la gestión de la sede, al usar tecnología, le permite a la misma casa central, por ejemplo, la BRAP, hacer seguimiento de la implementación de los programas. Nos permite también tener acceso a recursos extra de la asignatura, extra en ACAP. Los alumnos pueden acceder a las actividades, a los recursos en la modalidad 24/7, todos los días, a toda hora. Y también, otro elemento que mencionaba Katia, que estas tecnologías nos facilitan también los procesos de autoevaluación de los alumnos ajustados a ciertos criterios, no como decía también, como premio. También dos elementos de la evidencia internacional. Les quiero compartir dos estudios. Este es un estudio que se llama el estudio ECAR, ustedes lo encuentran en internet, ECAR, que se viene aplicando en Estados Unidos, comenzó en Estados Unidos en el año 2004 y hoy en día se aplica en 14 países. Abarca una población de 1.600.000 alumnos de educación superior. O sea, y eso es un estudio longitudinal. ¿Qué es lo que ha habido como constante en estos estudios? Primero, que la tecnología, los alumnos reconocen que le ayuda. ¿A qué le ayuda? A lograr los objetivos académicos, sus proyectos futuros, ¿ya? Y los alumnos sienten que los prepara para el lugar de trabajo. Y lo otro, mira, interesante, que la tecnología me hace sentirme más conectado con los docentes, con la institución y con los compañeros. Entonces, y estas son conclusiones que se han ido transformando como en constante en este estudio longitudinal desde el año 2004 al 2013. ¿Ya? Y ya este año tendremos los resultados de lo que se está aplicando este año. Otro estudio
Este es un estudio que encargó el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que estaba perdiendo, bueno, todos manejamos esos datos, está perdiendo liderazgo a nivel internacional, en términos económicos, en términos educativos, en términos de resultados en pruebas internacionales. Entonces, ya, hicieron una investigación, le encargaron a un equipo que hicieron un análisis y un metaanálisis el año 2009 y lo repitieron el año 2013, ¿dónde invertir? ¿Dónde invertir en tecnología o dónde invertir en educación para lograr mejorar los niveles de educación? ¿Y a qué conclusiones llegaron ellos? Que luego de ese metaanálisis que se replicó el 2013, que los estudiantes en la modalidad de e-learning, enfrentando las mismas pruebas finales, obtienen mejores resultados que lo de la actividad, los que estudiantes de la modalidad 100% presencial y los de los estudiantes 100% online. Entonces parece ser que la modalidad mixta, ¿ya? Y ahora, otra conclusión interesante, y eso que mi tema es las tecnologías, que no es atribuible a las tecnologías en sí mismo. O sea, la tecnología en sí misma no logra mejorar resultados. La plataforma de INACAP en sí misma no logra mejorar resultados. Y la tecnología, por ejemplo, didáctica, pedagógica, los programas, los modelos, en sí mismos no logran mejorar resultados. ¿Ya? Bueno, y otra tendencia también internacional, este es del año 2005 de Graham, ya en el año 2005 planteaba que las tecnologías van a ir creciendo a tal punto que va a llegar un momento, y que lo que ya está pasando hoy en día, que prácticamente yo creo que aquí 2 o 3 años ya no vamos a hablar de e-learning. Va a ser innecesario. ¿Por qué? Porque van a estar integradas. ¿Les pasa a ustedes, por ejemplo, que a veces en clase le piden al alumno que hay una duda, un concepto, hoy en su celular, busquen el concepto? Está integrado. Entonces, bueno, él lo anticipaba el 2005, pero ya, por eso, yo creo que hace las últimas veces que voy a exponer acerca de e-learning, porque después ya no va a existir. Claro, porque va a ser parte natural. ¿Ya? Por tanto, la experiencia que desarrollamos en 3 sedes fue integrar, ¿ya?, las tecnologías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con las tecnologías se puede dar una interacción, una colaboración que es prácticamente imposible por los tiempos, por la infraestructura, por todo, en la sala de clase. Pero fuera de clase se puede producir una interacción que el alumno la comparte en la clase presencial, nos conectamos a la plataforma y vemos el trabajo colaborativo que hicieron, el profesor da orientaciones para que sigan interactuando y colaborando. ¿Ya? Y ahí hay que establecer una diferencia entre colaboración y cooperación. Colaboración todos aprenden, que era la duda que se plantea hoy día en esta sala. Y trabajo cooperativo, cuando nos repartimos, ya tú haces la parte 1, yo hago la parte 2, la parte 3, pero yo desconozco lo tuyo. Eso es trabajo cooperativo. Trabajo colaborativo quiere decir que todos aprenden, todos son responsables. Por lo tanto, yo podría interrogar a cualquier integrante del grupo y eso debería ser lo que más o menos lograron todos. Y eso, bueno, para eso nos planteamos entonces, en este contexto, evaluar la efectividad de un modelo Big Learning para desarrollar ciertas competencias. Nosotros queríamos desarrollar competencias genéricas, instrumentales, tecnológicas e interpersonales. ¿Ya? Vamos a ver inmediatamente cuáles son. Y para eso usamos un marco de referencia, que es trabajar en torno a actividades o situaciones de aprendizaje. Y aquí nos basamos en este modelo que está basado en los aportes de Vygotsky, de Luria, ¿ya? Que sistematizó Engelstrom en lo que llama la teoría de la actividad. ¿Cómo se ve reflejada acá? El docente es diseñador, guía, no me alcanzaron más espacio acá, si duda, muy poco espacio para estas presentaciones. Guía, facilitador, ¿ya? Pero el profesor fundamentalmente diseña situaciones de aprendizaje en la cual el profesor dentro de ese diseño guía, pero tiene que diseñar. ¿Ya? Y el estudiante, ¿cuál es el rol del estudiante? Trabajador.
lo que sea ese profesor, tú haces el trabajo, tiene que desarrollar un trabajo autodirigido y motivado. También es una constante lo que hemos visto hoy día. O sea, si no hay una motivación intrínseca, bueno, y el objeto son las competencias esperadas en este modelo, los resultados, los problemas, las situaciones que el alumno puede resolver. Y las herramientas, todos los artefactos físicos, tecnológicos y las mentales, los conceptos, las preconcepciones, las creencias. Si hay errores de creencia o de preconceptos, métodos, modelos teóricos, modelos heurísticos que se generan a partir de la práctica, como teníamos en la presentación de la mañana de la ABP. ¿Ya? Bueno, un conjunto de normas que se establecen los estudiantes que les permite el autocontrol, generan una comunidad de aprendizaje, ¿ya? De colaboración y cooperación también, y haciendo esta distinción, y se dividen las tareas para mejorar su autogestión. En este modelo, yo creo que encuentran varios elementos del modelo educativo de INACAP, ¿cierto? Claro. Y esto lo empezamos a trabajar el año 2008, 2009. Porque revisamos las tendencias internacionales y después cuando lo vemos en el currículum, vemos que las tendencias... Entonces, y otro elemento de las tendencias internacionales es que hoy en día las instituciones de educación superior no pueden evadir las tendencias internacionales. Porque hay estándares internacionales a los cuales tenemos que responder. Antiguamente se podía, ahora no. ¿Ya? Bueno, y para guiar al alumno en este diseño, nosotros además usamos este modelo de una inglesa, Gilly Salmon, que es el modelo de las 5 etapas Gilly Salmon. Entonces, con este modelo generamos una práctica guiada. O sea, si yo quiero que el alumno sea autónomo, ¿qué actividades diseño con grado creciente de complejidad, con el aprendizaje en aumento para que el alumno sea autónomo? ¿Ya? Entonces, ¿qué plantea esta Gilly Salmon? Se fijan que esta fila es más ancha, ¿verdad? Y después la fila se empieza a achicar el ancho de la fila. ¿Por qué? Porque las actividades más simples en las primeras etapas, el profesor tiene una mayor participación. Les voy a contar mi experiencia. Yo cuando implementé este modelo, haciendo clases en INACAP, tuve que hacer clases para poder implementarlo, para ver cómo funcionaba. Entonces, con alumnos de mecánica, la primera actividad era enviar mensajes de saludo. Yo he contado varias veces esta experiencia. Enviar mensajes de saludo. ¿Será una actividad importante dentro de la asignatura técnica de la comunicación? Enviar un mensaje de saludo, 1 o 2 líneas. ¿Cuántos minutos se puede demorar usted en mandar un mensaje? ¿Cuánto? Dígame cuánto. 3 minutos. Entonces yo le decía al alumno, deme la mano. ¿Usted esta semana puede dedicarle 3 minutos a mi asignatura? No. ¿Pero por qué no? 3 minutos. Entonces, ¿qué me pasó? Tenía un curso típico, 30 y tantos alumnos de mecánica. La primera actividad hubo 12, 15 alumnos, no recuerdo, que no enviaron mensaje de saludo. Segunda semana, presentación personal. Elige un sitio de internet que diga algo de ti y da un breve esbozo de por qué lo elegiste. Se elevó el nivel de complejidad. ¿Qué creen ustedes con los alumnos que no mandaron el mensaje de saludo? Menos. Tercera semana, responde este test de estilos de aprendizaje en internet. Tenía que ir a un sitio, yo le daba el link, tenía que responder el test, mandar el test, le devolvían los resultados y tenía que colocarlo en un foro. ¿Qué creen ustedes que pasó con esos 15 alumnos que no mandaron el mensaje de salud? ¿Cuándo los perdí? Pero yo le echaba la culpa a los alumnos. Y como dice Feuerstein, cuando tú apuntas a los alumnos con un dedo, hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Entonces, al segundo año hice la misma asignatura con otra carrera, prevención de riesgos. Me aseguré que todos... ¿Por qué? Porque correspondía a la primera etapa de acceso y motivación. Si no acceden ni se motivan, entonces esa es una práctica guiada y ese es un rol de facilitador. Y es un ejemplo concreto de cómo uno hace un diseño de una actividad. Pero ¿qué no importa el método que elija uno? Katia decía, mira, aquí hay pasos, está este modelo, está este otro modelo, ya, elijo ABP.
con estos 8 pasos, otros tienen 4 pasos o 6, no importa, el que sea, aplícalo rigurosamente porque hay una base científica que lo sustenta. Entonces, cuando yo no implementé esto tal como era, bueno, después un profesor de Osorno me dijo, Mario, claro, mira, el profesor que no invierte acá, el que invirtió poquito aquí, ¿qué le pasa? Tiene que invertir más acá y más acá. Y acá está peleando con los alumnos que le hicieron malos trabajos. Entonces, conforme avanza el nivel de complejidad de las tareas, el profesor invierte menos tiempo. Si invertí tiempo acá, ya, bueno, ese es el modelo pedagógico. Yo quería no entusiasmarme con esto, pero bueno. Bueno, el estudio, entonces, para ver si esto es verdad o la mentira. A ver si es verdad lo que... Entonces, el estudio es mixto. ¿Por qué mixto? Porque lo quanti te permite medir algún elemento y lo quali te permite explicarlo. ¿Ya? Entonces, la variable dependiente, yo tomé acá el concepto de aprendizaje percibido, porque no tenía la posibilidad de hacer una prueba estándar, porque eran distintas sedes. Lo hicimos en la sede de La Serena, Copiapó y Antofagasta. No teníamos estándares en esa época, entonces, pero sí está demostrada en la literatura que la persona en educación superior pueden reconocer lo que aprendieron. Entonces, ese concepto de aprendizaje percibido, cuando se dan ciertas condiciones. Bueno, y hicimos se aplicó una encuesta, una población de poco más de 2.000 alumnos. Ahí había un grupo piloto, un grupo control, se hizo una prueba de hipótesis, la prueba T, para ver si había un grado de significancia. Después, donde había grado de significancia, hicimos doble clic y fue a ver el resultado. Y después se cruzó con un estudio cualitativo. ¿Ya? Se seleccionaron estudiantes, profesores intencionalmente, se hizo un análisis documental de qué es lo que hicieron los profesores, qué es lo que diseñaron, qué actividades, la interacción que se produjo en clase, entrevistas en profundidad y grupos focales. Y bueno, acá hay una síntesis nada más. Si ustedes ven cualquiera de las variables, se van a dar cuenta que hay sumando el de acuerdo y totalmente de acuerdo, se van a dar cuenta que hay una leve, no es marcada, mejor apreciación en todas las variables de los estudiantes del grupo piloto versus el control. Este es el estudio Quanti. Yo en el documento pongo más detalles, más elementos estadísticos. Pero, ¿qué es lo interesante? Que los alumnos, al vivir un proceso de uso de tecnología, se dieron cuenta que no la manejaban. Pero estos números no me lo dicen. Y allí la importancia de lo quali, porque el estudio quali me permitió explicar por qué se dieron estos resultados. ¿Qué me pasó a mí? Yo estaba haciendo el estudio quali y después me entregaron los resultados, y cuando me entregaron los resultados, como yo ya había hecho las entrevistas, los focus, los comprendí. Entonces uno puede decir aquí, sabes que la metodología no funcionó. Depende del grado de convicción que uno tiene como profesor en lo que transmite. ¿Ya? Ahora, grandes conclusiones. Primero, que las investigaciones a nivel nacional e internacional han ido evolucionando desde lo tecnológico a lo pedagógico. Ya hoy en día hay un consenso por los expertos internacionales que el tema no es la tecnología, ya tenemos tecnología de sobra, sino en la pedagogía. ¿Cómo conduzco yo esa tecnología? Segundo, fue una gran constatación que me sorprendió positivamente, el fortalecimiento de la figura del profesor. En estos estudios internacionales dicen, en países desarrollados, tienen toda la tecnología, pero valoran cada vez más la figura del profesor, porque quieren que el profesor le enseñe a usar la tecnología en función del aprendizaje. Por lo tanto, este es un descubrimiento interesante desde el punto de vista de la investigación, que se fortalece, ahora sí, como decía Katia, en otro rol, de diseñador, de guía, moderador, mediador, facilitador, pero 2 palabras clave: diseñador y que ayuda, que acompaña, que guía, que modera. ¿Ya?
Tercera conclusión, explicitación del rol del estudiante. Entonces, cambia también el rol del estudiante, no es que cambie, sino que se explicita. Como trabajador, que él hace el trabajo de aprendizaje, tiene que autocontrolar, hacer autogestión de una comunidad de aprendizaje, o sea, de aprendizaje colaborativo. ¿Ya? Tercero, o sea, cuarta conclusión, el modelo Big Learning favorece el desarrollo de competencias genéricas, instrumentales, tecnológicas e interpersonales. Instrumentales, ¿por qué? Porque vieron esa escalerita de Gilles Salmon. Yo tengo que ir entregándole herramientas para que el alumno logre el aprendizaje autónomo, el trabajo autónomo. Tecnológicas, estoy trabajando con tecnologías que tengo que enseñar al alumno a usarlas. E interpersonales. Por ejemplo, una de las estrategias era, se formaban grupos y cada grupo tenía un líder. Y el líder era el responsable de que todos participaran. Y cada grupo tenía un secretario. Y el secretario hacía la síntesis en clase. Exponía la síntesis. Entonces, si yo tengo 6 grupos, ¿cuántos aliados tengo en el curso? 6. Entonces, 15 minutos, yo terminaba la clase 15 minutos antes, se iba todo el grupo y me quedaba con los 6. Ya, ustedes son líderes, ustedes van a tener información privilegiada, yo siempre a ellos les mandaba la información antes, de tal forma que pudieran hacer la tarea antes. Entonces, cuando yo la publicaba en el foro, ellos ya la habían hecho. Entonces, ¿qué aparecía en ellos? Entonces, ustedes tienen que dar el ejemplo. ¿En qué los puedo ayudar? ¿Ya? Entonces, yo tenía 6 aliados ahí. ¿Y qué creen ustedes que pasa con los chiquillos? ¿Se empoderan? Después hasta ellos mismos decían, oye, yo pensé, voy a inventar, el Pedro, yo no pensé que el Pedro iba a ser capaz. ¿Y por qué no? Porque nadie quería y lo tiramos a él. Y después se empoderó. ¿Fija? Y la retroalimentación permanente en la tecnología, entonces eso te permite ir monitoreando. Entonces, y los secretarios, todo el curso iba a ser secretario. Entonces yo hacía en un momento una clase expositiva tradicional de cómo hacer una síntesis. ¿Por qué? Porque tú ibas a ser secretaria, tú ibas a ser secretaria. Entonces es lo mismo hacer una clase de síntesis, de cómo sintetizar algo para una prueba que para cumplir un rol. Como decía Le Boterfe en la mañana, para ser competente, tú tienes que ser competente siendo secretario, no porque te lo vaya a preguntar en una prueba. Oye, esa clase era espectacular. ¿Ya? Bueno, y lo último, en buena cuenta ya lo había planteado, el uso de la tecnología depende de los modelos pedagógicos. O sea, si el modelo pedagógico es transmisivo, yo voy a llenar de solo archivos, PDFs, PowerPoint, Word, video. Ya, pero sí, pero ¿qué haces con eso? Si el alumno ya puede llegar más preparado a clase. Entonces, los modelos pedagógicos. Y allí, uno de los modelos exitosos en el mundo es el de la Gilles Salmon. Este es el modelo de las 5 etapas. Si ustedes la buscan a ella, en todas partes del mundo lo están usando. Estamos que le invitamos para el próximo congreso. ¿Ya? Bueno, eso es lo que les quería compartir de la experiencia. Era lo que les podía compartir en los tiempos que teníamos. Yo me pregunto, ¿tienen alguna pregunta para el expositor? No. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Muy clarito el tema, pero me queda una duda. ¿Qué parte estaba resuelta en las conclusiones del trabajo, que era la percepción que tienen las personas que se están formando en la imagen del profesor, de estar presente? Sin embargo, la educación tiende hoy en día a focalizarse al B-Learning. Va caminando, ¿no es cierto?, a que todo lo que nosotros veamos vaya siendo más computarizado. Sin embargo, la presencia, como tú lo ves, de la importancia del profesor es relevante. ¿Cómo afecta el B-Learning en el desarrollo conductual de las competencias de los egresados, si lo has visto en algún momento, referido a los programas que son netamente presenciales? Claro, buen punto. Mira, yo en otra presentación tengo una esquemita donde está la clase presencial con las tecnologías, le doy continuidad. Mira, ¿qué me pasa ahora en mí en clase? Y me ha pasado con talleres. ¿Te acuerdas en un taller que nosotros? Yo me pasa con los talleres con los profesores. Si no alcanzo a terminar algo en clase, no importa, porque estoy trabajando en el ambiente de aprendizaje. Ya, muchachos, esto síganlo ustedes.
lo revisamos en la próxima clase. Entonces, en este modelo de la Gilly Salmon, ¿qué puedo decir yo? Cada vez el profesor va delegando el poder de la clase a los alumnos. O sea, aquí el profesor al principio, la mayor parte de la clase puede que sea positiva, pero conforme avanza el semestre, las tareas que hace el alumno van cubriendo la mayor parte de la clase. Entonces, en buenas cuentas, con este modelo, la clase se te empieza a transformar en plenaria. Los alumnos, claro, ahora, yo siempre hago también la pregunta, ¿quién ha sido jefe acá? ¿Han tenido persona a cargo? Ya, pues. Entonces, cuando tiene una persona a cargo y tú quieres que trabaje de una forma, ¿la formas? Los alumnos igual. Si yo quiero que los alumnos acá tengan un trabajo autónomo, vengan preparados a clases, vengan leídos lo que yo quiera, tengo que generar una práctica guiada. Entonces ahí la clase, bueno, y de hecho en el sistema de crédito, este tiempo de clase equivale más o menos al 25 al 30% del tiempo que se requiere para aprender esa asignatura. Entonces, en buenas cuentas, con el modelo B-Learning, lo que el profesor diseña es lo que los alumnos hacen en clase y lo que hace fuera de clase. ¿Y cuál creen de los dos que es más importante? ¿Diseñar lo que pasa en la clase o lo que pasa fuera de la clase? La clase tendemos a llevar el control nosotros y el alumno está en una situación protegida. Si hay una duda, se la aclaro. ¿Hay profesores de matemática acá? ¿O que dan ejercicio y los alumnos al tercer ejercicio tienen dificultades y no lo siguen resolviendo? Claro, entonces, ¿cómo diseño una guía de ejercicio para que el alumno no tenga ninguna excusa frente a ninguna dificultad? Mira, si tiene dificultad con el signo, ve este video. Si tiene dificultad, estoy inventando, con el paréntesis, ve este otro video. Si tiene dificultad, ve la guía. Y si no, pregúntele a un compañero. Pero o sea, que no haya ninguna posibilidad de no trabajar. Entonces, por lo tanto, el tiempo de clase va a empezar a cobrar otro uso. Y las tecnologías te van a facilitar para que ese 1 a 3, como dice Katia, el 1 de la clase presencial versus al 3 fuera de clase, que los alumnos lo trabajen y te va quedando evidencia con la tecnología. No sé si te respondo. Yo apliqué modelo de Fink para mejorar estándares de indicadores en una asignatura técnica, eminentemente técnica en el área industrial. Y el trabajo que se desarrolla dentro de la clase tiene la misma importancia que el trabajo que se desarrolla fuera de la clase, pero que queda guiado. ¿Ya? Claro. Y ese trabajo fuera de la clase no es B-Learning. Es un trabajo que se desarrolla in situ con elementos físicos reales, no tecnológicos. Porque de alguna manera la tecnología para nosotros siempre es ambigua, no sabemos si estamos 100% conectados o no estamos conectados. Y las vacancias que nos dejan estos espacios cuando no hay conexión son realmente desastrosas, son irreversibles de una semana a otra. Cuando yo tengo presupuestado, y lo he hecho, trabajo en donde tienen que desarrollar B-Learning, y a la semana siguiente me dicen, profesor, no tuvimos en toda la semana posibilidad de entrar al ambiente de aprendizaje, de bajar las herramientas, de encontrar la solución, ya perdí una semana completa y ya no la puedo revertir. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Marco. Marco, buen punto. Justamente lo que me pasó a mí. Ese punto de partida o punto de llegada. Los alumnos van a tener dificultades, no saben trabajar con tecnología, no saben trabajar de forma colaborativa. Si yo lo tomo como punto de partida, me anticipo en el diseño para que eso no se produzca. ¿Y cómo lo hago? Dando al principio, igual como en el colegio a nuestros hijos cuando fueron al kinder, que le dan tareas. Pero ¿por qué no era la importancia el contenido de la tarea, sino que hiciera la tarea? Entonces acá, ¿era importante el mensaje de saludo, el contenido del mensaje de saludo? ¿Qué era lo importante? Que lo hiciera. Y para mí es muy fácil chequear que lo hizo. Porque el contenido está en la forma en que accedió, que está cumpliendo con la tarea. Entonces, es verdad, como punto de partida, los alumnos están haciendo todas esas dificultades porque eso es verdad, como punto de partida. Pero eso ¿cómo me anticipo si yo ya sé que los alumnos que voy a tener el lunes, la primera actividad que yo les planteé,
Me van a decir, profe, es que no tenemos acceso. Ok, les doy una tarea. ¿Cuántos minutos te va a demorar tú? O sea, dedicar 3 minutos una semana y a la semana siguiente no se dan ni cuenta cómo le están destinando cada vez mayor tiempo. Entonces, paralelamente tú puedes seguir como con la clase más bien de tipo tradicional. Pero ¿qué va a pasar? Como la complejidad de la tarea va subiendo y los alumnos la van reportando en clase, el reporte del resultado de la tarea te va a ir cobrando mayor tiempo de la clase, de forma natural. Yo lo vi con profesores y les preguntaba a los alumnos, y yo era capcioso en la pregunta, oye, pero el profe no está haciendo clases. No, si la clase la hacemos nosotros. ¿Y el profe qué está haciendo entonces? No, porque él ya nos enseñó cómo trabajar solo. Los alumnos lo perciben. Los alumnos lo perciben. Pero eso significa que tiene que haber un diseño. Yo les recomiendo el librito de la Gilly Salmon. ¿Ya? ¿Estamos, cierto? Oye,